Buenos días, estamos en este momento con la entrevista al auditor Juan Calderón, es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central. Él es el que me va a ayudar con la tarea asignada para la materia de auditoría y gestión. ¿Cómo está, ingeniero? Coménteme, quiero saber un poco acerca de su experiencia profesional. Bueno, gracias por la oportunidad. No tengo ningún problema en apoyar el trabajo que usted está realizando. Bueno, yo soy profesor aquí en la Facultad de Ciencias Administrativas aproximadamente 25 años. Tuve la oportunidad de trabajar en dos firmas multinacionales de auditoría. Arthur Andersen, que en su momento llegó a ser una de las más grandes del mundo, dentro de las 8 grandes, y también tuve la oportunidad de trabajar en Pricewaterhouse del Ecuador, que actualmente está dentro de las 3 más grandes del mundo actualmente. Así es. Esa fue mi oportunidad para conocer el mundo de la auditoría. Bueno, en esta ocasión voy a hacerle algunas preguntas sobre auditoría de gestión, auditoría interna. Entonces, quisiera que me comente cuáles son los principios que se están aplicando en el momento de ejecutar el trabajo, cuando usted realiza un trabajo de auditoría. ¿Ya? Bueno, le voy a hacer un preámbulo. O sea, la auditoría, cuando se inició, esto viene desde siglos atrás, inicialmente la auditoría se creó, digamos, como una especie de fiscalizador. Eso era lo que buscaban los grandes dueños de las empresas X. Y se fue transformando, y ahora los empresarios no solo quieren que les haga una revisión o una certificación de las transacciones, sino también quieren saber qué es lo que está pasando en la parte económica, la parte financiera, la parte ambiental, la parte tributaria. Entonces, y todas estas situaciones ha dado que el IFAG, que es el organismo donde nos agrupamos todos los contadores, cree ciertas normas o reglas o guías para que la auditoría pueda ser aplicada a nivel universal. ¿Esto qué permite estas guías a nivel universal? De que todos sigan las mismas reglas y los informes se puedan leer bajo unas mismas reglas. Caso contrario, cada uno impondría sus reglas y no podríamos comparar, ¿no? Entonces, así nace la auditoría. Entonces ahí sale la primera auditoría que surge con mayor necesidad, es la auditoría financiera. Entonces, como la palabra lo dice, financiera, está enfocada hacia los estados financieros, ¿sí? Posteriormente, actualmente, tenemos un mundo globalizado. Por ejemplo, usted debe escuchado que ahora dicen los ambientalistas o todos nosotros nos preocupamos del mundo, que si no cuidamos del mundo se va a destruir. Entonces sale la auditoría ambiental. En su momento, los empresarios se cuidan de que paguemos bien los impuestos. Sale la auditoría tributaria. Usted sabe actualmente cuál es la tecnología, que es la informática. Entonces todas las empresas ya usan informática, ya no es manual. Entonces nace la auditoría informática. De igual manera, usted me preguntaba la auditoría de gestión. ¿Qué es lo que quieren las empresas evaluar? ¿Cómo está su gestión? Pues, ¿sí? Entonces sale la auditoría de gestión. Y hablando de la auditoría de gestión, para poder usted evaluar, ¿qué necesita? De indicadores. Que si no tiene indicadores, ¿cómo evalúa la gestión? Que a veces son unos grandes los problemas que tienen las empresas, y especialmente a los humanos, que no nos gustan que nos midan, o no nos gustan que nos evalúen con indicadores. Entonces, es la auditoría de gestión. También tenemos la auditoría integral, que es una mezcla, mejor dicho, son 3 tipos de auditorías que se realiza ahí en la auditoría integral. La auditoría financiera, la auditoría legal y la auditoría de cumplimiento. Este tipo de auditoría utilizan bastantes en el sector gubernamental, sí, o en el sector público también, la auditoría integral, porque al ente rector le interesa saber financieramente cómo están, ¿no? Si legalmente están cumpliendo las normas y disposiciones y el cumplimiento de leyes, ¿sí? Entonces por eso se llama auditoría integral. Entonces ahí usted es para que entienda, le daba a entender esto. ¿Por qué la auditoría de gestión? Y ahí usted me hablaba de principios. Entonces, estas reglas o estas guías que norman la auditoría se llaman las NIA, Normas Internacionales de Auditoría. Entonces, estas NIA nos guían a los auditores cuando vamos a hacer una auditoría, qué reglas debemos seguir. Y dentro de estas NIAs hay normas, hay normas específicas
que son para la auditoría financiera, ¿sí? Entonces, estas son las normas, es de carácter universal, todo el mundo la aplica. ¿Ya? Entonces, en las empresas, ¿qué está sucediendo? Entonces, anteriormente, en su estructura que tenían, bueno, ustedes deben haber explicado la parte administrativa. En la parte administrativa tenemos aspectos de control, ¿sí? Y en el control tenemos lo que sale, la auditoría interna o el control interno. En base a lo que usted me comentaba, entonces no sé si podemos profundizar un poquito en lo del control, acerca del control. Ya, perfecto. Entonces le decía que, hablando de la administración, ¿qué es lo que buscan las empresas? Aparte de eficiencia y eficacia, también el control. Entonces ahí tenemos que las necesidades, ven la necesidad de no solo tener el control externo. Entonces ahí vienen las auditorías externas. Entonces dice, si yo tengo control externo, ¿por qué yo no puedo tener un control interno? Entonces ahí nace lo que es la auditoría interna, ¿sí? Entonces, como la palabra misma dice, auditoría interna, son auditores que se guían en las normas y hacen control, llamemos, recurrente. El externo va una vez al año. Ustedes saben o conocen, las pruebas se hacen por muestreo y él da una opinión sobre la razonabilidad. En cambio, el auditor interno, por el hecho mismo de estar ahí dentro de la organización, él puede hacer una revisión más ampliada y más detallada dentro de la organización. Entonces ahí viene la auditoría interna. Y también dentro de la auditoría interna, hace años atrás, no sabía exactamente desde cuándo se constituyó, se formó una agrupación que se llama el Instituto de Auditores Internos. Entonces, este instituto emitió normas que rigen o que se aplican en la auditoría interna. Entonces, ahí tenemos normas propias para la auditoría interna. Entonces, todos los departamentos de auditoría interna, o más bien dicho, los departamentos de auditoría interna que aplican buenas prácticas, aplican estas normas. Porque también hay departamentos de auditoría interna que no aplican estas normas. Entonces, ustedes ya se pueden pensar cómo lo estarán enfocando. Estas normas de auditoría interna, ¿en base de qué fueron hechas? En base de las NIA, de las normas internacionales de auditoría. O sea, no es que las normas de auditoría interna se alejan de las NIA, no, fueron hechas en base de las NIA. Entonces ahí tenemos que dentro de los departamentos de auditoría interna, todos los buenos departamentos, las mejores empresas, aplican las NIA. Si miramos en el sector público, ¿qué pasa en el sector público? Pues usted me tocó algo de la parte gubernamental. La parte gubernamental hizo también lo que hacen las mejores prácticas de las empresas, crearon sus departamentos de auditoría interna. Sino que estos departamentos de auditoría interna, aquí hablando del Ecuador, depende de la Contraloría General del Estado. Porque la Contraloría General del Estado es quien vela por los recursos del país. Entonces, ¿qué hizo la Contraloría? Creó sus normas de auditoría. Y estas normas de auditoría, ¿en base de qué fueron hechas? De las normas internacionales. Entonces, lo que hicieron, cogieron las NIA, las internacionales, y le adaptaron. Entonces, esas son las normas de auditoría. Entonces, las auditorías internas que existen en el sector público, ¿qué aplican? Las normas de auditoría interna emitidas por la Contraloría General del Estado. Y estos departamentos de auditoría interna, muchos de ellos dependen de la Contraloría. O para uno trabajar en estos departamentos de auditoría interna debe haber aprobado estos cursos de auditoría interna que da la Contraloría General del Estado. Entonces así es más o menos lo de la auditoría interna, y para que usted también tenga claro, tanto el sector público como el sector privado. Claro, ya me quedó un poquito claro. Entonces, en base a lo que usted me comentaba, ¿cuáles son las herramientas que se utiliza para realizar, o las técnicas que se utiliza para la auditoría, en la revisión, por ejemplo? ¿Qué técnicas o qué herramientas se utilizan? Bueno, en cualquier situación de auditoría que vamos a enfrentar, ya tenemos claro, son las NIA, normas internacionales de auditoría. Entonces, cuando estamos hablando de las normas internacionales de auditoría, para nosotros dar una opinión, que ustedes deben saber, tener claro, ¿qué debemos hacer? Obtener evidencia. Si yo no tengo evidencia, ¿cómo doy una opinión? Entonces, hay una norma de auditoría, la NIA 500, que habla sobre la evidencia. Entonces, es algo fundamental que todo auditor conoce. Si yo no tengo evidencia, ¿cómo puedo dar una opinión? Entonces,
esa es una norma nada más que me habla de que la evidencia debe ser suficiente y competente. En resumen, eso habla la NIC. Pero independientemente de eso hay otras normas más. ¿Cómo obtengo la evidencia? La evidencia lo tengo a través de la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría. ¿Sí? Entonces usted me está preguntando qué técnicas utiliza. Entonces primeramente deberíamos conocer qué son los procedimientos de auditoría. Entonces los procedimientos de auditoría son técnicas. Mejor dicho, es el conjunto de técnicas que yo utilizo para obtener evidencia. ¿Y qué son las técnicas? Son unas herramientas de investigación para yo obtener la evidencia. Entonces ahí está la pregunta. ¿Cómo obtengo yo la evidencia? A través de procedimientos y técnicas. Y usted me pregunta, ¿qué técnicas? Dentro de las técnicas tenemos un sinnúmero de técnicas. Por ejemplo, tenemos la técnica de indagación, rastreo, observación, confirmación. Y la pregunta que tal vez me va a decir es, ¿y qué técnica aplico? Entonces ahí es lo que todo auditor debe tener: juicio profesional. Entonces, en base de mi juicio profesional, por ejemplo, si yo quiero opinar sobre los inventarios, yo debo primeramente ver si existen los inventarios. Entonces, para yo satisfacerme que existen, dentro de las técnicas yo debo ver qué técnica aplico. Por ejemplo, una técnica me dice, sí, yo le mando una confirmación para que el bodeguero me confirme que existen los inventarios. ¿Qué dice el juicio profesional para un buen auditor? No, pues yo no puedo enviar una confirmación. ¿Qué técnica aplico? Una de investigación o una de observación o constatación física. Eso me da la mejor evidencia. Entonces, las técnicas de auditoría, el auditor debe determinar cuál de ellas le da mejor evidencia. ¿Sí? Ya esas ya son habilidades del auditor. Claro, ya iría el juicio profesional, el conocimiento y la experiencia que tenga el auditor para saber cómo aplicar. Sí. Dentro de las auditorías de gestión, de las diferentes tipos de auditorías de gestión que nosotros tenemos, ¿cómo cree usted que podría ayudar dentro de la auditoría gubernamental con la lucha de la corrupción en la educación superior, basándonos en la educación superior? ¿Cómo podrían ayudar la auditoría de gestión? Ya, a ver. Cuando estamos hablando de la corrupción, primeramente, yo justamente en la noche estaba leyendo un artículo donde, ¿qué pasamos? Más bien dicho, ¿qué sucedió en el año 2020? ¿Qué fenómeno sucedió en todo el mundo? Claro, la pandemia. La pandemia, perfecto. Ya. ¿De qué hablamos ahora? Que de la pandemia, del virus. ¿Sí? Sí. Pero hay una enfermedad que viene desde años anteriores y que está creciendo actualmente, por lo menos aquí en nuestro país, y se escucha en muchos países del mundo: la corrupción. Y eso no le han tratado esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, fíjese, si comparamos el virus que tuvimos en la pandemia con la corrupción también es una enfermedad. ¿Se le ha curado? No se le ha curado. Entonces, yo pienso que la corrupción no la podemos contrastar eligiendo un político o tomando medidas, cuando la palabra misma dice es una enfermedad, y para poder contrarrestar la enfermedad, ¿qué necesita? Ir a las raíces. Así es. Entonces, yo pienso que eso es lo que va a ayudar en esto de la corrupción. Es mi punto de vista. ¿Sí? Las organizaciones actualmente, cuando seleccionan a su personal, ¿qué es lo que se preocupan? Puede hablar 2 o 3 idiomas, puede tener 3 o 4 títulos, pero si es un corrupto, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Entonces, yo prefiero tener una persona honesta, pero no con 5 o 6 títulos, porque a la larga esa persona deshonesta me va a hacer una fraude, me va a hacer corrupción. ¿Sí? Entonces, ¿qué se preocupan ahora? De lo que yo he podido palpar es cómo identifico a esa persona que le estoy contratando, qué principios tiene, qué valores tiene. ¿Sí? Entonces, ahora las empresas ya no se gastan en darles capacitación, sino más bien en enseñarles principios, enseñarles valores, que usted sabe, eso adquirimos en los hogares, pero actualmente en muchos hogares ya no tienen eso. Hay padres que ya no les enseñan, o hay hijos porque se resisten. ¿Sí? Entonces, yo le miro desde este punto de vista. Y si usted me habla aquí de la parte gubernamental, yo tuve la oportunidad de trabajar en el sector público. Es un cáncer que está ahí infectado y que no lo pueden sacar. ¿Sí? Entonces, yo lo veo bien difícil que
O sea, no es que no se lo pueda, se lo puede eliminar, pero eso se necesita una labor de muchos años. Claro, y no intervendría únicamente la parte de auditoría, no es algo que sería el meollo para poder solucionar, tendría que... Sí, o sea, si tal vez piensan que con la auditoría ya voy a solucionar la corrupción, eso es bien difícil, no va a solucionar. Ustedes, supongamos, le mandan a una persona, pero viene otra persona con peor calidad moral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la auditoría? La auditoría, si bien puede detectar, puede identificar, o sea, desde mi punto de vista es un desgaste. Usted saca los informes, usted ha escuchado, saca la Contraloría y ¿qué pasa? ¿Están presos? No, se van. O simplemente usted se coge 2, 3 millones, ¿cómo devuelve la plata? Con cárcel, 5 o 6 años, luego sale a disfrutar. ¿Sí? O sea, desde mi punto de vista, la auditoría sí es una herramienta que nos puede ayudar a identificar, pero a través de la auditoría no va a evitar la corrupción. Para mí la corrupción debe hacer un análisis de las personas, mirar qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en la educación. Usted estuvo en la época de pandemia, ¿sí o no? Las clases fueron virtuales. Ustedes recibieron la materia de ética. Y que quede simplemente como una palabra subjetiva. La mayoría de los exámenes virtuales eran copias. Sí, usted debe tener representantes estudiantiles que hasta 5 o 6 meses atrás estaban peleando que los exámenes deberían ser, que deberíamos seguir actual, o que los exámenes deberían ser virtuales. ¿Por qué tienen miedo a la presencialidad? Claro, porque ya es eso es corrupción, ¿sí? O sea, la corrupción está inmersa hasta en ustedes mismos. Ustedes se deben dar cuenta con sus compañeros, ¿sí? Eso es corrupción. Entonces, si tenemos auditores que estudian auditoría y están preocupados cómo evitan la corrupción, cuando nosotros mismos podemos estar haciendo corrupción. Y puede estar pasando esto también con los docentes, ¿sí? Porque ustedes ya lo han escuchado a ustedes, hay docentes que no dan clase. Eso es corrupción. Hay docentes que no enfocan éticamente cómo debe ser la corrupción. Eso es corrupción. Entonces la corrupción está en todo lado, ¿sí? Claro, así es. Ingeniero, usted me comentaba algo, hablábamos al principio sobre los principios de auditoría. ¿Usted cree que estos principios deberían tener una actualización? Bueno, a ver, primeramente todo lo que rige a la parte de auditoría, bueno, nosotros los contadores estamos cobijados bajo el IFAC, que es el organismo internacional a nivel mundial. Hay aproximadamente 3 millones de afiliados al IFAC. El IFAC, para emitir sus guías, tiene varios consejos. Uno de esos consejos es quien emite ciertos lineamientos sobre las normas de auditoría. Entonces, estas normas constantemente están en estudio, constantemente están actualizadas. O sea, no es de que creo que ahora necesitamos actualizar, no. O sea, la profesión misma sabe que eso está actualizando. El problema es de que nosotros no sabemos leer o no sabemos investigar, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos acostumbrados? Que alguien nos diga, ve, aplica eso. Cuando si nos ponemos a leer, ¿sí? Nos ponemos a investigar, hay tantas cosas que se puede hacer, sino que simplemente no la aplicamos. ¿Por qué? Por desconocimiento, ¿sí? Pero las técnicas, los procedimientos están a la vista. O sea, le digo yo un ejemplo. Si usted tiene buenos principios, buenos valores, si usted entra a un lugar de trabajo, le dicen entras a las 8, ¿a qué horas debería entrar? Por lo menos faltando 5 minutos para las 8. ¿Sí o no? Sí. Ya, yo voy a aplicar una técnica de auditoría para controlar el horario de entrada. ¿Sí se da cuenta? O sea, el desperdicio, lo que es el costo. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Porque lastimosamente nosotros no estamos acostumbrados, no tenemos ese principio, ¿ya? Entonces usted me dice, creamos una nueva técnica, nuevo procedimiento. O sea, las técnicas y los procedimientos se van actualizando de acuerdo a la realidad del mundo. Le pongo ejemplo, este rato estamos hablando de un mundo globalizado, estamos hablando de la informática. Entonces usted sabe ahora, ¿qué utilizamos? Claves. Entonces a esas claves, sí, el auditor tiene que hacer seguimientos. Hay procedimientos de auditoría. Entonces, si el mundo va cambiando, los procedimientos y las técnicas también se van saliendo de acuerdo a la realidad. Bueno, ingeniero, yo le agradezco en esta oportunidad por haberme brindado la apertura para poderle realizar esta entrevista, ayudarme también a mejorar mi conocimiento,
a poder enfocarme de ciertas formas y pues ayudarme también con la tarea asignada. Ya, no, simplemente le quería contribuir algo. Cuando hablamos de auditoría interna, y dentro de las normas de control de calidad que existen dentro de auditoría interna, los buenos departamentos de auditoría interna trabajan en base de una planificación y eso se llama el plan anual. Entonces el departamento de auditoría es un plan anual de actividades de todo el año y este plan anual se realiza en base a los riesgos. Entonces el auditor debe identificar cuáles son los riesgos de esa organización, hacia dónde debe ir mis revisiones, en base a los riesgos que estos son aprobados por el comité de auditoría. Toda buena organización tiene el comité de auditoría. Como usted sabe, el departamento de auditoría interna no depende de la gerencia general, depende de la máxima autoridad, que en este caso es el directorio, la Junta General de Accionistas. Como el directorio, la Junta General de Accionistas no son especialistas, más o menos en el año 2000, 2003 salió la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, donde decía que se debe nombrar un comité, ¿sí?, para mejorar el buen gobierno corporativo. Entonces este comité de auditoría es quien le vigila al auditor interno, o quien aprueba la planificación de auditoría, ¿sí? Los grandes fraudes que se dieron en el 90 y en el 2000, ¿dónde se originaban? Principalmente fue en el gobierno corporativo. Por eso ahora se habla de buen gobierno corporativo. Entonces, como parte de un buen gobierno corporativo debe existir un comité de auditoría. Este comité de auditoría es quien vigila lo que hace el auditor interno y el auditor interno es quien comunica al comité de auditoría. Este plan anual, ¿sí?, tiene actividades y por cada actividad se emite un informe de auditoría. Este informe de auditoría, ¿qué va a incluir? Los hallazgos, las recomendaciones o las observaciones. Entonces, todas estas observaciones que se encuentran durante una auditoría interna, aparte de informar, es algo muy importante, se debe discutir con el responsable para que el responsable nos dé una fecha de implementación, ¿sí? O sea, no es cuestión de emitir la observación, la recomendación y entregarle, no. Como parte de la observación ahí debe haber una pequeña fila que diga fecha de implementación. ¿Qué pasaría si usted emite una observación y no tiene fecha de implementación? ¿Lo harían o no lo harían? Claro, sí. Entonces tendrían que poner la fecha de implementación. Entonces, todas las observaciones que emite auditoría interna, se tiene un archivo, un control de cuándo emití y cuándo van a ser regularizadas. Entonces, ¿cuál es la función de auditoría interna también? Hacer seguimiento al cumplimiento de esas observaciones. Para lo que usted me decía, y se me viene justo a la mente, dice, ¿y qué cambios debería hacer o qué debería aplicar para la corrupción? Fácil. Y las entidades públicas de la Contraloría emiten informes, ¿ya? ¿Hace alguien seguimiento de esas observaciones? ¿Qué pasa si yo emito el informe y no pongo fecha de implementación? O pongo fecha de implementación y no hago seguimiento. Usted mismo ahí tiene la razón, o una respuesta, ¿no? Sí, la Contraloría hace buen trabajo, menciona los casos de corrupción, pero no hay una corrección. ¿De qué sirve ese informe? Claro, sí. Y hay que tomar algo importante. Cuando yo saco una observación, ¿yo qué debo analizar? ¿Cuál es la causa raíz? Porque si yo no ataco a la causa raíz, esa observación se va a repetir todos los años. Usted debe haber visto en muchos informes de auditoría, o le invito a leer. Lea el informe de auditoría de una entidad pública de los 3 últimos años, o los 5 o 10 últimos años. Es la misma observación. Incumplimiento, 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 incumplimiento. ¿Y por qué es incumplimiento? Porque no atacaron a la causa raíz. Entonces, usted me hablaba de procedimientos o técnicas que se deben implementar. Ahí está una, no necesita. Si no es que necesito ahí una técnica, sino simplemente la técnica está mal aplicada. Sí. El procedimiento, la técnica de auditoría, hay una indagación o rastreo que dice que yo debo ver cuál es el origen. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si no conozco las técnicas, aplico mal. Entonces, eso a veces pasa en muchas empresas, que usted no ataca la causa raíz, sino simplemente soluciona el problema, pero el problema sigue ahí. Entonces, el problema no es el problema. ¿Cuál es el problema? Es la causa raíz. Entonces, ahí es lo que se tiene que explicar, la causa raíz. Si usted corrigió la causa raíz, se eliminó la observación.
Sí, se me ocurrió eso porque usted justo me decía, ¿y qué debemos hacer para la corrupción? Es la causa raíz, justamente lo que decía, la corrupción es una enfermedad. ¿Dónde debemos atacar? A la causa raíz. ¿Sí? Eso le quiero aportar. Sí, ingeniero, yo le agradezco muchísimo, creo que hemos terminado por el día de hoy y le agradezco por su tiempo. Ok, con todo gusto, y lo que pueda apoyar.